Esta declaración fue escrita por el imán Al-Mahdi Nasser Mohammed El-Yamani el 19 de enero del 2010. El título de esta declaración es Del imán Al-Mahdi, el califa de Dios en la tierra, Nasser Mohammed Al-Yamani, a toda la nación de cristianos del mundo, tanto árabes como no árabes. Y la paz sea con aquellos que siguen la guía de Dios de entre los mundos. Oh comunidad de cristianos, soy el imán Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani. Os llamo a ustedes y a todos los pueblos del mundo a la religión islámica, mediante la cual Dios envió al mensajero de Dios, el Mesías, Jesús, hijo de María. Que la paz y las bendiciones sean con él. Y los llamó a ustedes y a todos los mundos, a lo mismo que llamó el mensajero de Dios, el Mesías Jesús, hijo de María. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 72. Asimismo, el esperado Imam Al-Mahdi llama a todos los humanos a lo mismo que les llamó el mensajero de Dios, el Mesías Jesús, hijo de María. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, parte final del versículo 72. Del mismo modo, el Mahdi esperado llama a todos los humanos a la misma llamada del mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y digo lo mismo que Dios le ordenó que dijera a los humanos: اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, parte final del versículo 72. Los invito a todos los seres humanos a lo que el mensajero de Dios, Moisés y Aarón, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos, los llamó: اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, parte final del versículo 72. Y soy el Mahdi esperado. Llamo a todos los mundos a la misma llamada de todos los mensajeros del Señor, todos sin excepción, desde el primero de ellos hasta el último, mi abuelo ancestro Muhammad, el mensajero de Dios. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y digo lo mismo que todos los mensajeros de Dios: اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 72. De hecho, Dios no hizo del esperado Mahdi un nuevo profeta ni tampoco venirles con un nuevo libro. Más bien, os llamó con el mismo llamado de todos los profetas y mensajeros, a que adoren a Dios, mi Señor y el vuestro. Y quien asocie algo con Dios, sus obras se harán nulas, y en el más allá será de los perdedores.
y no encontraréis al Mahdi esperado desviándose ni un pelo del llamado de todos los profetas y mensajeros a la adoración a Dios solo, sin asociado. Y Dios Todopoderoso dijo: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículo 25. Y soy el imán al-Mahdi. Emito una fatwa con la verdad de que todos los cristianos, judíos y musulmanes, lamentablemente, han asociado a sus profetas y mensajeros con Dios, por lo que los glorifican de forma injustamente exagerada, excepto aquellos de quienes mi Señor tiene misericordia. Quizás alguno de los eruditos musulmanes quisiera rugir en la cara del Mahdi esperado, como si fuera un león hambriento, y le diga: «Oh Mahdi esperado, ¿cómo nos juzgas como asociadores con Dios, considerándonos como los cristianos que dijeron que Cristo es el Hijo de Dios? Glorificado sea el nombre del Señor». Y de la misma manera, los judíos dijeron que Uzair Esdras es el Hijo de Dios. En cuanto a nosotros los musulmanes, no veneramos al mensajero de Dios Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y damos testimonio de que Mohammed es el siervo de Dios y su mensajero. Y damos testimonio de que el Mesías Jesús, hijo de María, es el siervo de Dios y su mensajero. Y damos testimonio de que Uzair Esdras, Moisés, Aarón, David y Salomón son todos profetas de Dios, sus siervos y sus mensajeros. Entonces, ¿cómo te atreves a juzgarnos como asociadores de Dios como ellos? ¿Somos iguales a ellos en ejemplo? Entonces, el esperado Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani les responde y digo: «Oh virtuoso erudito musulmán, respóndeme con la verdad. ¿Crees que te está permitido competir con el mensajero de Dios, Mohammed, en amor y cercanía a Dios? ¿O de lo contrario, crees que no te está permitido hacerlo? Y respóndeme con la verdad si eres de los veraces». Entonces, este erudito musulmán, ya sea chiita, sunita o de cualquier secta islámica, rugirá hacia nosotros y dirá: «Teme a Dios, oh Nasr Mohammed al-Yamani, porque eres un malvado mentiroso y no el verdadero imán al-Mahdi. ¿Cómo entonces quieres que nos abalancemos para competir con el mensajero de Dios Mohammed en amor y cercanía a Dios, siendo él el mensajero de Dios Mohammed? Que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y su familia. El maestro de los profetas y mensajeros, el sello de los profetas y el mensajero del Señor de los mundos, con el gran Corán para todos los humanos y genios. ¿Acaso no has visto que Dios ha añadido su nombre al suyo en el testimonio de la verdad? Por eso la gente dice: «No hay más dioses excepto Dios, y Mohammed es el mensajero de Dios». Y esta es una glorificación de su estatus ante su Señor, que agregó a su nombre Dios, el nombre del mensajero de Dios, Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Y por eso los musulmanes dicen:
No hay más dioses excepto Dios, y Mohammed es el mensajero de Dios. Entonces el Mahdi esperado les responderá diciendo: ¿acaso consideran que el testimonio de la verdad se da exclusivamente añadiendo el nombre del mensajero de Dios, Mohammed, fuera de los demás, haciendo distinción entre los mensajeros de Dios? Y si hacen que el testimonio de la verdad sea exclusivamente con el nombre del mensajero de Dios, Mohammed, al afirmar que Dios añadió su nombre al vuestro, es decir, no hay más dioses excepto Dios, y Mohammed es el mensajero de Dios. Entonces, ¿qué dijeron los musulmanes que siguieron al mensajero de Dios, Noé, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él? Solían decir aquellos que se convertían al Islam de entre ellos: doy testimonio de que no hay más dioses que Dios, y doy testimonio de que Noé es el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y también aquellos que testificaron de la verdad entre todos los musulmanes, que siguieron el llamado de los profetas a la religión de Dios, el Islam, y dieron testimonio de la unicidad de Dios, por lo que adoraron a Dios solo, sin asociado. Oh comunidad de musulmanes y letrados, seguidores de mi abuelo, el mensajero de Dios, Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Pongo a Dios como testigo y doy ante él un testimonio de verdad y certeza, de que no fui injusto con vosotros en nada. Y si dejáis la competencia hacia el Señor, para ver cuál de vosotros es el más amado y más cercano, exclusivamente para sus profetas y mensajeros, dejando fuera a los justos, entonces habréis asociado a otros junto con Dios, y no habrá diferencia entre vosotros y los politeístas, cristianos y judíos, mientras os neguéis a competir con el mensajero de Dios, Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en el amor de Dios y su cercanía. Pero soy el Mahdi esperado. Declaro a todos los humanos la absoluta incredulidad en venerar a los profetas, mensajeros y al Mahdi esperado sin derecho. De hecho, todos los profetas, mensajeros y el Mahdi esperado no somos más que simples siervos de Dios, que compiten hacia el Señor adorado. No asociamos nada con Dios, ni nos veneramos unos a otros fuera de Dios. Más bien, competimos hacia Dios el Señor adorado, para ver quién de nosotros es el más amado y el más cercano. De hecho, juro por Dios, aquel que no hay más dioses más que Él, y nadie es adorado excepto Él. No me corresponde a mí, como musulmán sometido a Dios, dejar la competencia hacia mi Señor, exclusivamente a mi abuelo, el mensajero de Dios, Mohammed, y a todos los profetas en el libro. Que la paz y las bendiciones de Dios sea con ellos. No corresponde al Mahdi verdadero esperado de vuestro Señor abandonar la competencia hacia el Señor adorado y dejársela al arcángel Gabriel y los demás ángeles cercanos del más misericordioso. Más bien, soy el Mahdi esperado y pongo a Dios como testigo, mediante el testimonio de la verdad cierta, que el mensajero de Dios, Mohammed, y el Mesías, Jesús, hijo de María,
así como todos los profetas mensajeros y ángeles cercanos del misericordioso, no son más que siervos que compiten con el Señor adorado. Como Dios ya os ha hablado sobre el modo exacto de su adoración al Señor en su libro decisivo, el Gran Corán. Y Dios Todopoderoso dijo: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 57. Pero desgraciadamente, vosotros, oh eruditos musulmanes y su nación, glorifican injustamente a los profetas de Dios, exagerando en ellos sin razón. Mientras sigan creyendo que no está permitido a los justos competir con los profetas y mensajeros para ganar el grado más cerca a Dios, el Señor de los mundos, entonces habrán asociado a otros junto con Dios, y no habrá diferencia entre vosotros y los cristianos y los judíos, de entre la gente del libro, mientras hayan asociado a otros con Dios y hayan glorificado a los profetas de Dios de forma injusta. Pero soy el Mahdi esperado. Niego de forma rotunda la restricción de la competencia al Señor adorado y dejarla exclusivamente a los profetas y mensajeros hasta que me encuentre con Dios, con un corazón sano que no asocia nada con Dios. De hecho, son siervos de Dios como vosotros, que no se diferencian de vosotros, excepto por el temor en el culto a su Señor, y no asocian nada junto con Dios, porque buscan al wasila para acercarse más a su Señor, y se esfuerzan en su camino para ver cuál de ellos está más cerca. Esperan su misericordia y temen su castigo. Y si responden al llamado de todos los profetas y mensajeros a la adoración del Señor adorado y a competir con todos los siervos para ver quién de vosotros es el siervo más cercano al Señor adorado, y si responden a este llamado de forma positiva, entonces habréis sido guiados hacia el Señor de los mundos, y habréis sido de sus temerosos, y habréis buscado hacia Él al wasila, y habréis esforzado en su causa mediante su invocación, para ver quién de vosotros sea el más amado y el más cercano, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 35. Es decir, que Dios os ha ordenado estar entre los siervos competidores, hacia Dios el Señor adorado, para ver cuál de ellos es el siervo más cercano, de modo que adoren fielmente a Dios, como es adorado por los profetas mensajeros, que compiten hacia Él, para ver cuál de ellos es el siervo más cercano de su Señor, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 57.
¿Sabéis lo que Dios Todopoderoso quiere decir cuando dice Ulaika alladhina yad'un? Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, parte final del versículo 57. Y eso se debe a que esperáis su intercesión por vosotros ante Dios, y habéis dejado la competencia a Dios exclusivamente para ellos, dejando fuera a sus siervos justos. De manera que vosotros los invocan en lugar de Dios, mientras sigan esperando que intercedan por vosotros ante Dios. Y por esta razón, Dios Todopoderoso dijo: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículos del 56 al 57. Y el Todopoderoso dijo: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 46, versículos del 5 al 6. Así que vean conmigo a las palabras de Dios Todopoderoso. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 46, versículo 6. Así que vean conmigo a las palabras de Dios Todopoderoso. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 46, versículo 6. Y eso se debe a que los honorables profetas desconocían que habéis considerado que Dios sea exclusivo solo de ellos, sin que tengan derecho en él sus siervos justos, esperando su intercesión ante Dios, que es más misericordioso con vosotros que todos sus siervos. Glorificado sea Él y el Altísimo, el Exaltado. Así que vengan conmigo para ver la respuesta de los profetas, mensajeros e imanes honrados a quienes los veneraron de forma injusta y exageraron sobre ellos después de su muerte, dado que ellos no saben lo que hicieron los musulmanes después de sus muertes. Y Dios Todopoderoso dijo: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículos del 28 al 30. En cuanto a otros adoran a demonios pensando que son ángeles, puesto que les mintieron diciendo que son de los honrados siervos de Dios, y que en verdad no son ángeles del misericordioso, más bien de los tiranos rebeldes demonios de entre los genios, y no eran de los ángeles cercanos al misericordioso. Y Dios Todopoderoso dijo: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 34, versículos del 40 al 41. En cuanto a los adoradores de ídolos, ya sabían que no adoraban nada excepto un ídolo que habían creado con sus propias manos. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 40, versículos del 69 al 78. En cuanto al grupo de entre los humanos que adoran a Satanás, a sabiendas que es el demonio, estos últimos no son extraviados sin saberlo, más bien saben que están en un claro error. Esos son los adoradores del Tajut, es decir, Satanás, y ellos saben muy bien que él es el ángel Harut y su homólogo Marut, y sus descendientes Gog y Magog. Y estos últimos son aquellos sobre los cuales ha caído la ira de Dios en el libro. Serán resucitados tanto ellos como los que adoran fuera de Dios y sus parejas de entre las diablas, y serán arrojados al fuego del infierno. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 37, versículos del 22 al 23. Y Dios Todopoderoso dijo: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 19, versículos del 68 al 70. Aquellos son más merecedores del castigo del fuego infernal, porque adoran al tirano Satanás y lo han tomado como guardián fuera de Dios, estando conscientes de que él es el maldito Satanás, el enemigo de Dios y sus mensajeros, y adoran a demonios femeninos y tienen relaciones sexuales con ellas, por lo que han procreado una raza específica de Magog, y sus padres son seres humanos, mientras que sus madres son demonios femeninos. Esos son los demonios humanos de entre vosotros, ya que ellos saben lo que hacen con ellas, y que no fui injusto con ellos en nada. Y Dios Todopoderoso dijo: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 117 al 121. Oh gente del mundo, temed a vuestro Señor, que os creó, y no asociéis nada con él.
Ciertamente, de él os sois un claro advertidor. Llamo a Dios, Señor de los mundos, para que sea testigo de que todo lo que hay en los cielos y en la tierra no son más que siervos de Dios. Así que dejen de adorarlos a todos y adoren únicamente a Dios, sin ningún asociado, ya que muchas naciones se han extraviado del camino recto y solo unos pocos de sus siervos creen en Dios. Pero desafortunadamente, la mayoría de estos creyentes son asociadores de algo en su adoración a Dios, excepto unos pocos de entre los siervos honorables de Dios. Y la razón de la asociación de los creyentes en Dios es debido a su exageración en los profetas y mensajeros de Dios, hasta el punto de hacer que el derecho en Dios sea exclusivo a los profetas y mensajeros, a exclusión de los justos, de modo que dejaron la competencia con los siervos hacia el Señor adorado. Y Dios Todopoderoso dijo: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 106. Oh gente, soy el imán al-Mahdi esperado, y que la maldición de Dios caiga sobre los mentirosos. Dios, el único, el Señor de los mundos, me ha elegido a mí, glorificado sea Él. Nadie es copartícipe en su juicio, y no os corresponde a vosotros elegir al califa de Dios fuera de Él, si de verdad supieran. Y pongo a Dios como testigo de que soy el imán al-Mahdi, que responde y apoya a todos los llamados de los profetas y mensajeros de Dios. Y soy el imán al-Mahdi, un seguidor de los mensajeros de Dios, Moisés, Jesús y Mohammed, que las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Y soy el imán al-Mahdi, seguidor de todos los profetas y mensajeros de Dios, aunque no haya llegado a vivir en su época. Y eso es porque apoyo su llamado y llamo a lo mismo a que ellos llaman a los mundos, para la adoración a Dios solo, sin asociado. Y no asocio nada con Dios. Más bien, adoro lo que ellos adoran, así como el mensajero de Dios, a Abraham, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue uno de los seguidores del mensajero de Dios, Noé, aunque no haya llegado a vivir en su época. Y Dios Todopoderoso dijo: سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 37, versículos del 79 al 87. Ya que nosotros adoramos a un solo Dios, y no hay más dioses fuera de Él, y ni deidades adoradas. Dios el Señor de los mundos, el Señor de los cielos y de la tierra, si tenéis certeza. Así que escuchen, obedezcan y adoren solo a Dios solo, y compitan por su amor y cercanía, si de verdad aman a Dios. Entonces compitan por Dios para ver quién de vosotros es el más cercano, y estad entre sus siervos competidores,
de entre los profetas y los justos honrados. Y el imán al-Mahdi es un imán claro, a quien Dios le dio el conocimiento del libro para enseñaros lo que no sabíais. Y si creéis en mí y obedecéis mis órdenes, y luego exageráis en mi persona, creyendo que no os está permitido competir con el califa de Dios en el amor de Dios y su cercanía. En tal caso, habréis dejado a Dios para que yo lo adore solo, y habréis asociado a Dios, y luego de nada os serviré ante Dios. Y entonces Dios os castigará mediante un castigo terrible, y luego moraréis en el fuego infernal, y después no encontrarán para vosotros fuera de Dios ningún aliado o protector. ¿Qué os pasa, oh comunidad de creyentes? Cada vez que Dios os envía un mensajero, o negáis su llamado a la adoración de Dios solo y sin asociado, o les creéis y lo veneráis después de su muerte, exagerando de forma injusta sobre ellos, por lo que esperan su intercesión ante Dios, y negasteis que Dios fuera el más misericordioso de los misericordiosos. ¿Quién es más misericordioso con vosotros que Dios, para que vayan a esperar su intercesión ante aquel que es más misericordioso con sus siervos que todos sus siervos juntos? Dios, el más misericordioso de los misericordiosos. ¿No van a temer a Dios? Oh comunidad de cristianos, si los musulmanes se alejan del llamado del Mahdi esperado, entonces sean de aquellos sobre quienes Dios dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 54. Y les traigo buenas noticias del siervo de Dios y su honorable mensajero, el Mesías, Jesús, hijo de María, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él, su madre y la casa de Imram. De hecho, él está en Yemen, en el arca de la alianza, dado que los judíos no le mataron ni lo crucificaron, pero vosotros no lo sabéis. Más bien, Dios tomó su alma y la elevó hacia él, y purificó su cuerpo de las manos de los incrédulos que le negaron, y lo ha apoyado Dios con el Espíritu Santo y los ángeles, y colocaron su cuerpo en el arca de la alianza, y fue agregado a los compañeros de la cueva. Y ese Raquim, que fue agregado a los compañeros de la cueva, para que sean de los signos maravillosos de Dios. De hecho, el Raquim es el mensajero de Dios, el Mesías, Jesús, hijo de María. Que las bendiciones de Dios y su paz sean con él, y la casa de Imram. Y la verdad sobre el cuerpo del Mesías, Jesús, hijo de María, se encuentra en las verdades de los primeros 10 versículos de la Sura Al-Kahf, o como se conoce también como la Sura de la cueva en el Sagrado Corán. Y no tenéis sobre ello conocimiento alguno, oh comunidad de cristianos, porque los judíos no lo mataron ni tampoco lo crucificaron.
Y Dios Todopoderoso dijo: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículos del 1 al 10. Oh comunidad de cristianos, os advierto de la venida de un severo castigo apocalíptico de Dios. Pues dejen de decir, Dios ha tomado para sí un hijo, puesto que ni vosotros ni vuestros padres tienen conocimiento cierto acerca de ello, porque los judíos no lo mataron, ni tampoco lo crucificaron, más bien Dios le hizo morir, tomó su alma y la elevó hacia él, y purificó su cuerpo de las manos de aquellos que le negaron y no le llegaron a hacer ningún daño. Y ese es el Raquim, el dígito agregado al número de los compañeros de la cueva, para que sea junto con ellos uno de los signos de Dios más maravillosos, es decir, signos para vosotros de vosotros mismos, y Dios lo resucitará, así que crean en él, oh comunidad de cristianos y musulmanes, para que Dios os proteja de la tentación del falso Mesías, que quiere usurpar la personalidad del Mesías Jesús y decir que Él es Dios, el Señor de los mundos, y no le corresponde al Mesías Jesús, hijo de María, decir lo que no está en su derecho. Y como llegó a hablar con la gente siendo un bebé recién nacido, así le hablará a la gente en la vejez con la verdad. Y los llamará a lo mismo que los llamó el imán al-Mahdi esperado, ya que nosotros hablamos con una sola lógica unificada. No hay más dioses excepto Dios solo, sin asociado, o deidades junto a él. Una palabra común entre todos los profetas y mensajeros, el Mahdi esperado y el Mesías Jesús, hijo de María. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos, y Él os dirá lo mismo que dijo a los que os precedieron. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 72. Y quien niegue el llamado del Mesías Jesús, hijo de María, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él, entonces habrá negado el llamado del mensajero de Dios, Mohammed, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él. Y quien niegue el llamado del Mahdi esperado, habrá negado el llamado del mensajero de Dios y del Mesías, Jesús, hijo de María, que las bendiciones de Dios sean con ellos y con sus seguidores, quienes van a su Señor con un corazón puro y libre de la asociación a otros con Dios, el Señor de los mundos,
y el Mesías Jesús, hijo de María, y el mensajero de Dios Mohammed, y el Medi esperado, son todos siervos de Dios como vosotros. Así que no vayan a exagerar en vuestra religión de forma injusta. Y quien asocie algo con Dios, ciertamente se habrá extraviado muchísimo. Y Dios es guardián y testigo de lo que digo, en cuanto al castigo apocalíptico, del que advierto a quienes dicen: Dios ha tomado para sí un hijo. El momento del cumplimiento de su largo plazo ha llegado, y el planeta del castigo Sácar se ha acercado, que suele pasar por encima del planeta de los humanos y de una época a otra. Oh comunidad de cristianos, juro por Dios, el único, el supremo, quien creó a los genios del puro fuego y creó al hombre a partir de arcilla como cerámica, el que percibe la vista, pero la vista no lo percibe, el que ha preparado el infierno para los incrédulos y el paraíso para los justos, que lo que llaman al 10º planeta Nibiru es cierto en la verdadera realidad, y no hay ninguna duda al respecto. Sobrepasará por la tierra desde la dirección de sus polos y hará reducir al número de la población mundial de entre los incrédulos de un periodo a otro, pero esta vez se acercará más que nunca antes, de modo que provocará uno de los signos de la gran hora apocalíptica, en el que la noche precederá al día, debido al paso del planeta fuego, que invertirá el sentido de la rotación de la Tierra. Así pues, tengan cuidado del severo castigo de Dios, oh comunidad de aquellos que dijeron: Dios ha tomado para sí un hijo. Y soy el Mahdi esperado. Creo en los libros de Dios de la Torá, el Evangelio y el Gran Corán. Y solo os llamo a recurrir al Gran Corán para juzgar entre vuestras discrepancias, porque está protegido de la distorsión y la falsificación. ¿No ven que hay solo una copia de él en todo el mundo? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 15, versículo 9. Y por eso la gente encuentra que hay una sola copia del Corán en todo el mundo, sin que se haya alterado ni una sola palabra de su contenido. ¿No es esto una señal de ratificación en la verdadera realidad de las palabras de Dios Todopoderoso? Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 15, versículo 9. ¿Qué es lo que hizo saber al mensajero de Dios, Mohammed? Que las bendiciones de Dios y su paz sean con él, que los humanos iban a ser incapaces de cambiar ni una sola palabra en el libro de Dios, el Gran Corán, si no habría sido informado por el Señor de los mundos, el conocedor del oculto, quien prometió protegerlo de la distorsión y la falsificación hasta el día del juicio final. Y han pasado desde el momento de su revelación más de 1400 años y ni una sola palabra se ha cambiado. Y este es el milagro del Gran Corán, que el mensajero de Dios, Mohammed, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él, recibió de un Dios sabio y conocedor.
Y Dios hizo del Corán un mensaje integral para todos los humanos y genios, y una enciclopedia de los libros de los profetas y mensajeros, y una referencia para la Torá, el Evangelio y las narraciones de la Sunna del profeta. Entonces, cualquier cosa que venga en contradicción con el decreto del Gran Corán en la Torá, el Evangelio o la Sunna del profeta, entonces sepan que no es procedente de Dios y es parte de la distorsión y la falsificación de los demonios humanos en implementación de la orden del mayor tirano, el maldito Satán, el ángel Harut, y era uno de los genios y desobedeció el mandato de su señor, y su homólogo Marut era uno de los ángeles, y luego Dios lo convirtió en un ser humano normal y lo hizo ser un califa suyo, después de sustituir a Adán y le otorgó sus signos. Pero él se despojó de ellos y siguió sus propios deseos. Entonces Satanás lo siguió y le convenció para unirse a su causa. Así que no dejen que Satanás y su homólogo os tienten, porque os ven desde donde vosotros no los veis, dado que ellos están en la tierra hueca, que fue preparada por Dios para las criaturas, donde estuvieron viviendo por primera vez vuestros padres Adán y Eva. Contiene frutos y palmeras con brotes en espatas, granos de vaina y plantas aromáticas, que está ubicada bajo vuestros pies, en el interior de vuestra tierra, en el túnel terrestre. En ella hay señales claras, jardines aromáticos, uvas y granados, y muchos bienes abundantes. Sus palacios son de plata, y las puertas de sus palacios son de oro, y es un paraíso de Dios en el interior de vuestra tierra, y su Señor es Dios, y no el falso Mesías. Y es la tierra de Babel en el libro, sobre la cual no abarcáis conocimiento alguno, y es la tierra de los hombres en la que Dios creó a Adán y Eva, sobre la cual Dios dijo en su libro decisivo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículos del 10 al 13. Y es un paraíso de Dios, y no el paraíso celestial de Dios. Más bien, es un paraíso de Dios en el interior de la tierra, y solo una uva de sus racimos de uvas saciará a una persona con su gran tamaño y buen sabor. Contiene signos de Dios asombrosos, y por esta razón el Todopoderoso le dijo a su profeta: que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y su familia. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون
والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 6, versículos del 33 al 37. ¿Sabéis por qué Dios Todopoderoso dijo: وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ صدق الله العظيم? Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 6, parte del versículo 35. Y eso se debe a que Dios tiene un paraíso en la tierra y un paraíso en el cielo, en la sidra del fin. Y Dios no nombró califa a Adán, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él, en el paraíso celestial de la sidra del fin. Más bien, el califa de Dios en la tierra de las criaturas, que es un paraíso de Dios en el interior de la tierra, y tiene dos amaneceres desde dos lados opuestos, y la distancia máxima entre dos puntos en la tierra es la distancia entre los dos amaneceres, y eso se debe a que el sol amanece sobre ella desde las dos puertas, y eso porque la tierra está hueca y abierta por los polos. Y por eso Dios Todopoderoso dijo: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 6, parte del versículo 35. Y eso para atraerles signos desde el interior de la tierra hueca, de entre sus uvas, palmeras y granadas, para que las vean como señales maravillosas que nunca antes han llegado a ver en sus vidas. Y el sol amanece sobre ella desde ambas puertas, pero nunca al mismo tiempo. Más bien amanece sobre ella desde la puerta sur. Y los rayos del sol penetran en su interior hasta que sus rayos atraviesan la puerta norte. ¿Acaso sabéis por qué? Y eso es porque Dios la preparó y la cubrió de vegetación. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 51, versículo 48. Y si uno de vosotros se pone en la puerta norte, verá el sol en su lejano amanecer, desde su lejana puerta sur, debido a su nivelación recta, sin curvatura, por lo que nada eclipsa la visión del sol, porque es niveladamente plana, desde el amanecer de la puerta sur hasta el amanecer de su puerta norte. Y la máxima distancia entre dos puntos terrestres es la distancia entre estas dos puertas. Y por eso el hombre deseó que hubiera entre él y su Karim compañero de entre los demonios la distancia máxima que está entre los dos amaneceres. Y Dios Todopoderoso dijo: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 43, versículo 38. Y eso porque el sol amanece sobre la tierra hueca, desde dos direcciones opuestas, puesto que si llega a desaparecer por la puerta sur, amanece sobre ella en el mismo momento desde la puerta opuesta. Y la gente que vive allí, Dios no le hizo al sol sobre ella ningún obstáculo. Porque si se pone el sol sobre ella por la puerta sur, al mismo tiempo amanece sobre ella,
por la puerta opuesta en el interior de la tierra hueca. De hecho, la tierra tiene un gran túnel en el que hay muchos signos maravillosos de Dios. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, parte del versículo 35. Y Dios no habló a su mensajero excepto con la verdad, de que Dios tiene un paraíso en el cielo y un paraíso en el túnel terrenal debajo de la tierra, y ambos pertenecen a Dios solo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 20, versículo 6. Y por eso Dios Todopoderoso dijo: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, parte del versículo 35. Y eso porque vuestra tierra tiene un túnel en el interior que se va extendiendo a lo largo de sus extremos norte y sur, por lo que el sol sale sobre ella desde la puerta sur y se pone por la puerta sur, y luego sale en el mismo momento por la puerta norte. Y como es un terreno niveladamente plano, por eso encontrarán que los rayos del sol penetran en su interior y salen de la puerta opuesta del otro extremo, como viene en esta imagen real, en la verdadera realidad. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, parte del versículo 35. Mientras ven la verdad clara con conocimiento y lógica, en la verdadera realidad, en ratificación a los versículos del libro, a modo de recordatorio para los que hacen el uso del entendimiento. Y soy el imán al-Mahdi. Llamo a los eruditos cristianos al diálogo en la página web del Mahdi esperado, la página web oficial del imán Nasser Mohammed al-Yamani, como invitados de honor a la mesa del diálogo mundial, en la página web oficial del imán Nasser Mohammed al-Yamani, para recurrir a la Torá, el Evangelio y el Corán, excepto lo que viene en la Torá o en el Evangelio, en contradicción al decreto del Gran Corán. De manera que pongo a Dios como testigo, y Dios es suficiente como testigo de que yo lo niego de antemano, porque viene contrario al decreto del Gran Corán. Ya si viene en la Torá, el Evangelio o las narraciones de la Suna profética, en los libros del Hadís de los musulmanes, porque proviene de las narraciones distorsionadas y falsificadas por el maldito Satanás, a través de sus aliados de entre los demonios humanos, que muestran fe y ocultan incredulidad. Y eso para que sepan que el imán al-Mahdi esperado no niega ni la Torá, ni el Evangelio, ni tampoco la sunna verdadera del mensajero de Dios, Mohammed, sino que niego todo lo que en ellos viene contradictorio al decreto del Gran Corán, ya sea si viene en la Torá, el Evangelio o en la sunna del profeta. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Oh comunidad de los primeros y mejores Ansar,
de entre las diversas sectas islámicas que anunciaron su incorporación bajo la bandera más rectora de todas, la bandera del imán al-Mahdi, Nasser Mohammed al-Yamani. Les ordeno a todos que difundan esta declaración mía a todas las páginas cristianas y anúncienles las buenas noticias de la venida del mensajero de Dios, el Mesías, Jesús, Hijo de María. Que las bendiciones y la paz de Dios sean con él, su madre y la casa de Israel. De hecho, el Mesías Jesús, Hijo de María, es un huésped de honor sobre vosotros. Oh comunidad del pueblo yemení, ya que se encuentra en vuestro país, en el arca de la alianza, y próximamente sabrán que soy de los veraces, vuestro hermano, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.